esta tarde diferente, hacer una tarde en la cual esté la presentación del libro de Matías, junto a Alejandra, junto al compañero. Les agradecemos y gracias por venir. ¿Sí? Muchas gracias, Yanina. Bueno, buenas tardes a todos. Reitero las palabras de Yanina, muchas gracias por venir. Muchas gracias a la Quinta Capurro por siempre dar un espacio al arte, siempre dar un espacio a la cultura. Muchas gracias a la gente de Tendales que siempre está apoyando. Muchas gracias, bueno, a todos en general. Bueno, hoy estamos acá para presentar una novela con el autor Matías Mateus. Es un autor muy joven que ha ganado varios premios, que les voy a contar un poquito. En el 2014, Matías ganó el premio a la narrativa joven de la Casa de los Escritores del Uruguay. Matías ganó en 2017 el Morosoli de Bronce en Letras y en 2020 el premio Juan Carlos Sonetti y el Premio Nacional de Literatura. Actualmente, sobre la novela que vamos a presentar hoy, se está grabando el audiolibro, ¿verdad? Sí, es verdad. Muy bien. Javier, contanos de la novela. Yo lo que quería decir primero que yo pensé que íbamos a presentar este libro. ¿Qué trajiste? ¿La Inmortal del siglo XX? La Inmortal del siglo XX. No, es la danza del invicto Bueno, que presentamos. lo No, que pasa es así que no se me puede. equivoqué. Pero igual, ¿sabes qué sirve para esto? A ver, contanos. Hacer referencia. En el 2020 Matías ganó 2 premios literarios, que los más importantes. Ganó el Onetti y ganó el Ministerio de Educación y Cultura. Y es algo que quizás nosotros, los escritores, como que no le damos mucha relevancia. Y creo que ese del año 2020, Matías nos dio 2 libros excelentes y bueno, ganó los 2 premios literarios el mismo año. Les presento también al fotógrafo Javier Sánchez, un compañero con el que hicimos una muestra que les vamos a presentar luego de la presentación, valga la redundancia. Javier es fotógrafo urbano y tiene una particularidad que ve el mundo de una forma distinta a todos nosotros, porque Javier es daltónico. Entonces, ve los colores de una forma distinta, pero tiene un uso y un manejo del color en sus imágenes y en su fotografía que es algo asombroso. Es de las cosas que más me llamaron la atención de su trabajo cuando lo conocí. Me parece fascinante lo que hace y bueno, por eso hoy también estamos acá para mostrarles un poco de esto que se llama La magia de la Quinta y que, bueno, luego hablaremos de eso. Ahora estamos para presentar un libro y les voy a leer un fragmento. No podía esconderse toda la vida. La bitácora estaba llena de espacios en blanco y él era uno de los responsables. Por eso, desde que su semblante empezó a perder color, supe que las cosas no iban bien. Ese tufo sobrevoló el gimnasio cuando firmé el contrato del combate contra Buster y se fue acentuando hasta que lo encontré vomitando en el vestuario después de la última pelea. Me arruinaste la carrera, dijo, sin tomarse la molestia de caminar unos pasos hasta donde yo estaba y volvió a esconderse en su casa. No logré conocer la verdad detrás del miedo de Angelo durante la pelea ni del estado fantasmal que adquirió su cuerpo cuando fui hasta su casa. La verdad que estaba devorándolo me obligó a desengañarme y asumir que no somos superestrellas, sino esclavos de hombres poderosos que apuestan entre sí para ver cuál de sus esclavos es más fuerte. Nada muy diferente a lo que sucedía en el astillero o en los callejones de la ciudad, en el monasterio, en las zonas arrasadas por los ejércitos autónomos o en las tierras de la corporación agroindustrial explotaban la isla. Solo variaba la cifra y el incienso del contrato que minimizaba el olor a clandestinidad. Elegí este fragmento porque creo que representa muy bien lo que es el mundo del boxeo. También habla mucho sobre los tentáculos del AMPA que alcanza ese deporte y tantos otros que muchos ya sabemos. Así que bueno, en este punto me gustaría hacerte una pregunta, Matías. Ya una vez te pregunté sobre el personaje de Marcellus Dandy. Es un personaje entrañable con todos sus demonios, como tenemos todos, pero que los demonios de Marcellus son imponentes. Contanos un poco de dónde sale ese personaje que es tan entrañable, tan querible, tan bien logrado, pero a su vez tan atormentado y con todo ese pasado que es como algo muy pesado, terrible además. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer también a la Quinta por el espacio, por el hermoso lugar, que ahora vamos un poco a hablar de eso más tarde, sobre lo que me pareció al conocer la Quinta, a ustedes por tomarse el tiempo de leer y de organizar la presentación y a todos los que están acá. Bien,
Yendo a Marcellus, yo tenía hace tiempo, esta novela, el primer borrador lo escribí en el 2018 y hacía tiempo antes de empezar a escribir tenía intención de escribir una novela sobre boxeo. Pero el tema tenía que saber cómo encararla, qué enfoque darle, ¿no? La figura de Mohamed Ali se ven en la portada, que es una ilustración de Alfredo Logrío, ven unas alas de mariposa, ¿no? Y ¿se acuerdan aquel dicho que el propio Mohamed Ali hacía, ¿no? Floto como una mariposa y pico como una abeja. Un poco refleja eso y también un poco refleja la historia de Marcellus Dandy, que es el protagonista de esta novela. Pero me interesaba también, más allá de cómo escribir una novela sobre boxeo, que tenga que ver sobre boxeo, qué otros temas tocar, ¿no? Y el miedo, eso justamente, los miedos propios, con los que tenemos que lidiar día a día, era un tema donde yo quería poner el foco. Y después inventarle toda la historia, toda la geografía, ¿no? Marcellus Dandy nace en una geografía ficticia que se llama La Isla, que no es algo inventado, ¿no? Es un lugar que existe un enfrentamiento armado, esa isla está paramilitarizada, existen grupos de resistencias, pero a su vez existe ahí como Alejandro iba leyendo, un grupo, una corporación agroindustrial que va comprando los campos, se va haciendo dueño de las tierras, desplazando a las personas, y para eso existe el grupo paramilitar Aulis, que es lo que hacen que va como desmalezando, entre comillas, a las personas de su propia tierra. Todo eso con la anuencia del gobierno. Y es ahí, en esa isla podrida, completamente paramilitarizada, es de donde nace Marcellus. Entonces Marcellus tiene que pelear muchísimas batallas. Y el boxeo, en lo que encuentra Marcellus, ahí es donde nace Marcellus. Marcellus se encuentra en el boxeo, como muchos boxeadores o deportistas de élite de otros deportes, encuentra ese refugio, ese lugar donde, él ahí es intocable, él ahí se sabe seguro. Se tiene que olvidar de que se tuvo que escapar de esa isla, se tuvo que olvidar de todas esas masacres que ocurren acá en los países de Latinoamérica, no es algo que se me ocurrió a mí. O sea, ocurren acá lamentablemente y muy cerca de nosotros. Y en ese sentido, Marcellus va escapando de ese lugar y encuentra en el boxeo ese lugar seguro, donde los demonios aparentemente no lo tocan. Pero siempre tiene su equipo y su familia y su círculo más cercano es quien lo protege. Una cosa importante también, la novela está escrita desde la voz de Marcellus, en una primera persona, como si fuese el propio Marcellus quien lo está contando. Marcellus, después de retirarse, tiene un accidente de tránsito y pierde su capacidad de habla. Esa obligatoriedad que él tiene al tener que utilizar una lapicera y una libreta para poder comunicarse, para lo básico, es lo que hace ese momento de tranquilidad, de soledad, que él empieza a reflotar su pasado, empieza a contarse a sí mismo, a relatarse a sí mismo todo lo que vivió desde que salió de la isla hasta que llegó al continente, cómo se hizo boxeador, cómo creció en el deporte y cómo se convirtió en campeón mundial, y el posterior descenso. Nadie llega a la cima y se queda ahí eternamente. Entonces ahí, en ese momento de calma, yo estudio filosofía y el nacimiento de filosofía en Occidente se da porque justamente había personas que tenían el tiempo de ocio, y ese tiempo de ocio para poder reflexionar, para poder contemplar. Primero se empezó preguntándose por el universo, por cómo surge el universo y demás, hasta que después viene Sócrates y se empieza a preguntar por el ser humano, lo que se llamó el giro antropocéntrico, ¿no? Nos empezamos a preguntar por nosotros. Pero para que exista eso necesitamos tiempo de ocio, y tiempo, ocio en el buen sentido, ¿no? El ocio para poder contemplar, para poder mirar y mirarnos, el ocio para poder investigar, donde surge la creatividad, porque si estamos permanentemente en la máquina, como si fuéramos un hámster corriendo en la rodita, no vamos a poder detenernos un segundo a mirar nada. Y Marcellus, en esa situación obligada por ese accidente, es cuando empieza a darse cuenta de todo lo que vivió, ¿no? Sí, totalmente. Marcellus empieza a preguntar, pasé todo esto y, fue como un suspiro. La novela es apenas de 100 páginas y te cuenta todo ese periplo de la vida de este personaje. Eso me llamó mucho la atención, la extensión de la novela, lo bien logrado que está cada personaje, que sentís que lo conocés cuando terminás la novela, sin te lo dije en su momento, sin explayarte más de lo debido, sin
La verdad que es una novela fantástica, altamente recomendable, se la recomiendo totalmente porque yo lo empecé a leer, venía en viaje para Santa Lucía, casi termino en San José, porque casi me paso en el ómnibus porque estaba tan compenetrada que no me di cuenta y me tuve que bajar corriendo, pero eso es parte de otra historia. Ahora, hay que hacer referencia a algo que es importante, que lo que decías, que no solamente una novela de boxeo, porque yo, por lo menos yo que no soy conocedor del deporte, tampoco es un deporte que me interese, lo importante es cómo Marcelo va describiendo todos esos momentos de la vida, y yo creo que cada una de las personas que lea se va a sentir identificado con algo, porque creo que en el ring también está como representado lo que es la vida, ¿no? Entonces creo que Marcelo va describiendo eso y como que, o sea, que lo vamos a sentir reflejado. Yo por lo menos eso me pasó, y no es una novela de boxeo, es sobre la vida misma. Pero a raíz de esto del boxeo, y conociendo otros trabajos tuyos, por ejemplo, La Inmortal del siglo XX, que también trata sobre el ajedrez, últimamente estás muy vinculado sobre el deporte, a escribir sobre el deporte. Y en particular sobre el boxeo, ¿tenés conocimiento del mundo del boxeo? No, mi padre era... por una cuestión de descripción, claro, de los movimientos, de claro, los golpes, que otra cosa que me llamó la atención, el hecho de que no está dividido en capítulos, sino está dividido en rounds. Cada round donde hace la descripción de los acontecimientos que tuvo Marcelo. Entonces de eso te quería preguntar, si tenés algún conocimiento previo del tema sobre el boxeo. Bien, bueno, nací escuchando sobre boxeo en la época de Tyson, ¿no? Era el auge de Tyson y bueno, que se pasaban las peleas en vivo, ¿se acuerdan? ¿No? Pasaban la madrugada y las peleas en vivo de Tyson. Pero mi padre, que fue sparring de su primo, que era boxeador, también tengo un conocimiento de oídas, ¿no? No de haberlo practicado el deporte. Pero bueno, como todo uno investiga, ¿no? Claro. Investiga, o sea, para describir las escenas de boxeo de esa pelea, que es la última pelea de Marcelo, que vendría a ser el hilo conductor de toda la novela, cada round, porque son cada round de esa pelea, y ahí se van contando otras cosas. Para eso, obviamente, hay una investigación de fondo, una investigación de la parte técnica. Y el deporte también. Bueno, acá La Inmortal habla sobre la cuestión del ajedrez, ¿no? Sobre Bobby Fischer, aquel ajedrecista estadounidense que fue campeón del mundo en plena Guerra Fría contra un soviético. Esto lo mismo también, tuvo que investigar sobre la cuestión propia de la disciplina. Pero claro, no es una, como decías vos, Javier, no es una novela netamente de boxeo. Sí, el personaje es un boxeador, pero habla del miedo, si yo tengo que definir los dos grandes temas de la novela, es el miedo por un lado y el poder. Bueno, son esos dos grandes temas que trata la... Cómo distintas maquinarias de poder empiezan, los engranajes de esas maquinarias empiezan a funcionar y las personas son convirtiendo, en este caso Marcelo, que es una gran estrella mundial por ser un gran campeón, termina siendo parte de un engranaje, porque este es un fragmento que justamente habla de eso. Claro. Entonces, los grandes temas son eso, el miedo de, el personaje en primera persona, cómo es capaz de sacarse todos esos miedos encima o ponerle cara a todos esos miedos, y esos engranajes de poder que pasan la isla por la corporación y por los grupos armados, que pasa en el continente con las mafias del boxeo. Y en el continente también surgen otras cosas, surgen otras problemáticas donde este personaje va transitando un monaje. Resumiendo también un poco es eso, o sea, es la vida. Claro. Creo que el cuadrilátero resume, claro. Y aparte de otra cosa, esa que también lo mencionás ahí, cuando describís al boxeador yendo por los laterales del ring, y que uno nace en los límites, claro. Más que nada los boxeadores nacen en los límites de la ciudad, de las sociedades, y cómo también es la única herramienta que tiene para llegar a ser alguien, pero también siendo un engranaje del poder, siendo una pieza más, siendo una pieza más, sin duda. Y que tampoco es la persona que, digamos, que termina teniéndole, o sacándole mayor fruto a eso, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, exacto. Pasa, cuando hablas de la espiritualidad, me imagino que estás refiriéndote al entrenador de Marcelo, que es Gus D'Amato, que hago referencia es Gus D'Amato, que hago referencia a Gus D'Amato, que fue el mentor de Tyson, que era un tipo que hablaba de que en el boxeo
si bien la parte física y toda la parte técnica es muy importante, lo principal es manejar la mente y poder manejar los miedos. Él decía, si vos no manejás tus demonios, te van a seguir hasta la eternidad. Claro, me refiero a ese tipo de espiritualidad, claro. no a la espiritualidad. No, sí, claro. te entiendo que va por ese lado. Claro, ahí va, sí. Esa forma de plantarse ante las adversidades, ¿no? Y como, bueno, en ese primer entrenamiento, cuando Marcelo llega al gimnasio, este entrenador lo pone frente al saco y empieza a dar vueltas con el saco, con la bolsa, ¿no?, alrededor de él, y le explica que la posición más ventajosa a la hora de pelear es en el centro del ring, porque ahí conectás más rápido y dominás. Es como en el ajedrez, ¿no? Dominás el centro del tablero, dominás la pelea. En los márgenes es más complicado porque los movimientos son más largos, cuando te retirás están las cuerdas, pero el entrenador le dice, pero lo que tenés que tener cuidado son los márgenes, lo que pasa por abajo del ring, que ahí es donde están los buitres, ¿no? Que esos son los que se regodean del negocio y los que buscan en los márgenes, porque el boxeo, como otros deportes, es un deporte marginal y los protagonistas vienen de los márgenes, ¿no? Entonces justamente le advierte ya en el día 1 a lo que va a estar sujeto, ¿no? ¿Cómo empezaste a escribir? Porque esa es una curiosidad. Me acuerdo cuando empecé a escribir, me acuerdo sí que fue en tercero de liceo, justo fue el primer año de literatura, de la materia de literatura, ¿no?, en el año 2000, que escribía algunos cuentos ahí que pretendían ahí tener un tinte humorístico y demás, pero todo eso quedó ahí latente. Y después, por el año 2010, yo estudiaba ahí una carrera que la dejé, ese año no continué con los estudios porque tenía que dar un examen y no lo di, y ahí empecé a hacer un taller literario y por coincidencias y suerte y azar, sobre todo azar, se publicó un poemario horrible que por suerte fue justamente olvidado, pero bueno, eso también me dio para conocer a otras personas, ir a otros talleres, empecé a presentarme a pequeños concursos. Buenísimo. Y de ahí a poco me fui dando cuenta que era lo que me gustaba y se fue dando de esa manera, ¿no? Claro. El hábito de la lectura y eso estuvo desde siempre, pero claro, eso sentirlo como que es la necesidad ya fue un poco después, ¿no? Y darte cuenta, sí, esto es lo que quiero, es lo que me hace sentir bien. Está perfecto. Y ahora se está grabando el audiolibro. Exacto, sí, ya se grabó, ahora viene la parte de la edición, sí, lo grabó Rogelio Gracia, la voz de Rogelio Gracia, un actor muy conocido. El audiolibro fue que la editorial presentó al programa IDA, por IDA Digitales, el año pasado presentó, es un programa que tiene varias cosas, entre ellos traducciones, grabación de audiolibros y ediciones, etc. Y la danza fue elegida para la creación del audiolibro. Se grabó la semana pasada, justamente en 2 días se grabó todo. Este hombre metió como 3 horas 45 de cinta, y después se está editando. Así que en breve saldrá eso. ¿Cuándo se podrá escuchar? No tengo ni idea, todavía no sé, porque viene toda la parte de la edición y de la... Ya lo escucharemos entonces. Sí. Mientras se puede leer. Claro, por supuesto. No, por supuesto. No es lo mismo, además. No es lo mismo. Ahora, volviendo a la danza, ¿cómo llegaste al título? Porque sabes que como que me genera contradicción. Bien. La danza del invicto. Bien, no, el título fue... ¿Es lo más difícil? Sí, no sé, a veces puede ser. ¿En este caso? En este caso me lo sugirió un amigo. Me lo sugirió David Herrera, un amigo colombiano, que justamente, Colombia es un país donde la cuestión paramilitar está muy presente. Y este amigo me nutrió de mucho material sobre la cuestión del paramilitarismo que hay ahí, de los ejércitos autónomos. Y él leyó el primer borrador y yo tenía algo así como del invicto, tenía que ser porque la defensa del invicto, la última pelea, una cosa así. Y claro, el boxeo, más allá de ser un deporte violento, es un deporte que tiene cierto contenido artístico, ¿no? Porque y los boxeadores están bailando, es una danza lo que están haciendo. Todos esos movimientos requieren una destreza, ¿no? Entonces me parecía muy interesante y todo el periplo que hace el propio autor, personaje, el boxeador, es justamente una danza, ¿no? Que va bailando y esquivando golpes de todo tipo, no solo arriba del ring. Claro, el personaje va en simultáneo esquivando los golpes de la vida y del ring.
Realmente es increíble cómo mimetiza tanto el pasado como el presente, tanto en la pelea como con todo lo que le tocó sufrir y padecer. Y la forma del escape, que no la voy a contar acá, obviamente, si quieren saberla, lean el libro, pero es muy fuerte leerlo, es muy fuerte y muy realista también, que por supuesto no se los voy a contar. Bueno, también eso, que es algo, es algo muy real y que aparte es algo muy cotidiano en otros países, no para nosotros. Sí, no, lamentablemente. Claro, lamentablemente es muy real. En nuestros países, que sucede hoy, que sucedió antes, pasa y sucediendo. Sí. Y claro, y se van a encontrar, como decía hoy, con momentos bastante violentos, pero no, o sea, a mí me encantó. Sí, a mí también, la verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Y gracias por permitirnos presentarte en esta hermosa ciudad que siempre da la bienvenida, porque es la verdad, y gracias por elegirla para presentar tu libro también. Encantado, la verdad que encantado de estar acá. Justo ahora vamos a hacer a la inversa, yo voy a presentar la muestra de ellos, que después que salgamos acá vamos a bicharla.